Don José, comentarios nacionales, y debo hacer una aclaración porque la escuela esa Guillermo Endara fue una escuela de las modélicas durante la administración de Lucy Molinar y por segundo año consecutivo gana este concurso de excelencia académica. Así que, pues para que vean que las cosas Lucy, se hacen bien. digo, pero dígalo duro porque hay mucha gente que No reconoce esto. no reconoce. La administración de Lucy Molinar fue la que hizo. Bien, gracias, Lupe. Oiga, Fernando, yo creo que nosotros deberíamos abrir una escuelita para algunos políticos que quieren lanzarse a presidente, por ejemplo. Vea esa pregunta que hacen de Cheleco. Vamos a poner que él fuera asesor, nosotros fuéramos asesor de él, y él es el candidato de gobierno. ¿Qué le diríamos? Hombre, quizás una de las cosas más importantes que hay en nuestro continente, ¿sabe cuál es? Que Panamá está entre el primero y segundo lugar de crecimiento económico de la región. Entonces, Y con datos macroeconómicos también. y con unos datos macroeconómicos extraordinariamente buenos, Echeleco. Su gobierno tiene grado de inversión. Su gobierno tiene una relación deuda-patrimonio de 37,5%. Su gobierno tiene inversiones de 9.000 millones de dólares en este periodo. Su gobierno está terminando el Metro 2, usted no está construyendo Colón, pues. La región en Panamérica Latina y en el mundo hay una desaceleración, y Panamá vive un proceso de desaceleración, Sí. producto de otros factores. Pero en términos generales, la economía panameña, y es lo que está en juego, y por eso hemos insistido nosotros en llevar el proceso electoral en paz para no afectar la economía. Entonces yo creo que debiéramos tener una escuelita para explicarle a los candidatos las cosas que están pasando. Sí, ¿Qué cosa diferente puede hacer él? A ver, vamos a ver. Va a bajar la relación deuda-patrimonio, es la más baja de América Latina. Póngase usted, por ejemplo, nuestros vecinos aquí de Costa Rica tienen 76%, los colombianos tienen por encima de nosotros. Sí. El déficit fiscal en Costa Rica es de 7,5%, nosotros tenemos 1,5% o 2%. Así que, flaco favor le hace él a lo que hace su gobierno. Pero yo quisiera, fíjese cómo comenzó la semana, cómo terminó la semana pasada. Esta no terminó, la que pasada. ¿Qué pasó la semana pasada? Los casos de gente que decían que no habían, que habían sido presionados, y salieron 2, 3 personas a decir cómo habían sido presionados ellos para declarar contra Gustavo Pérez y contra Alejandro Garuz y contra Ricardo Martínez. No lo dijimos nosotros, ellos lo dijeron. Eso generó una dinámica informativa que puso a la defensiva durante toda la semana pasada al Consejo de Seguridad. Y dentro de eso surge el tema del Canal de Panamá. ¿Se acuerdan? Esa era la matriz informativa que teníamos. Eso incluso puso en un tercer lugar, casi más que cuarto lugar, las elecciones del PRD. La tragó entre el padre Cosca y... ¿Y qué pasó? No, eso pasó. Eso estaba pasando la semana. El fin de semana, que acaba de pasar, surgen todos los comentarios de viernes de lo del Cosca. Surgió como hongo, y el lunes, los que no caímos en la trampa de querer desviar la discusión, quedó el periódico La Prensa y el periódico Mi Diario diciendo que Cosca, habla de Cosca e introduce el tema de Cosca. Y esta semana el tema de Cosca tuvo el lunes, martes y miércoles y ya comenzó a bajar. Y los temas que quedan en el tapete son los que comenzó la semana pasada. Lo de la embajada china y el Consejo de Seguridad. Entonces yo quisiera detenerme en lo que está pasando con la República Popular China. Porque he notado, e incluso a dirigentes del Partido Revolucionario Democrático, hablar incorrectamente de estas cosas. La primera cosa que debemos recordar, ¿no así?, es la historia corta del proceso de descolonización de Panamá. ¿Quiénes fueron los países que nos apoyaron a nosotros? En términos de aquí de América Latina, nosotros no podemos dejar de reconocer el papel que jugó Carlos Andrés Pérez de Venezuela y los líderes venezolanos de Acción Democrática y de COPEI, de Ledesma, que era secretario de Carlos Andrés, del presidente López Miquelsen de Colombia. No podemos olvidar a Audiver de Costa Rica, ni a la Jamaica de Michael Manley, que fueron los que jugaron con nosotros un apoyo irrestricto a la causa, reunidos en Contadora, en forma permanente. López Portillo también. López Portillo de México. Y dentro del plano internacional mundial, no podemos olvidar
que la República Popular China, en su calidad de miembro permanente del Consejo de Seguridad, cuando se relacionó en Panamá el Consejo de Seguridad en 1973, respaldó en forma irrestricta la posición de la República de Panamá, sin ninguna chequera, mis queridos amigos, sin nada. Solidariamente nos apoyó en eso. Y dejamos a los Estados Unidos aislados del mundo, y eso nos permitió a nosotros desarrollar una política exterior, una diplomacia mundial para hacer que el mundo conociera, no solamente el mundo político de los Estados Unidos, sino el mundo intelectual y artístico de los Estados Unidos, que se sumó a nuestra campaña en pro de los tratados Torrijos-Carter, o de los tratados en ese momento. En ese papel, Francia jugó un papel importante, España jugó un papel importante. No solamente Olof Palme jugó un papel importante. Los rusos jugaron un papel discreto, pero el movimiento no alineado jugó un papel fundamental y la República Popular China siempre nos dio respaldo a cambio de nada. Cuando nosotros negociamos en el año 94, siendo Ernesto Pérez Valladares, presidente de la República de Panamá, la primera proceso de establecimiento de relaciones comerciales, nosotros fuimos el único país a la que la República Popular China le reconoció el hecho de tener nosotros relaciones comerciales con ellos y mantener relaciones diplomáticas con Taiwán. Nadie más en el mundo logró eso. Y eso se logró gracias a la pericia del canciller Gabriel Lewis Galindo y de la dirección del presidente Valladares, que dirigió la política exterior como presidente de la República. Claro. Y a mí me tocó ser parte del proceso negociador como embajador plenipotenciario de esas negociaciones. Lo que le estoy contando es la historia como sucedió. ¿Quién fue el embajador? ¿Quién fue el representante de la República Popular China que nos recibió a nosotros, al canciller Gabriel Luis Galindo y a la delegación de él? Y yo estaba presente en Hong Kong. ¿Sabe quién fue? Y en las oficinas de la Xinhua, la prensa china. Xinhua. El mismo embajador de la República Popular China que votó a favor de nosotros en Panamá. Y ahí discutimos la apertura de relaciones y ella entendió perfectamente bien que nosotros no podíamos tener relaciones diplomáticas porque no podíamos poner en peligro la culminación de los tratados Torrijos-Carter, ese periodo de transición. Y ellos aceptaron que en un tiempo indefinido, y ahí no hubo, y le consta a Pérez Valladares, ninguna chequera, de nada. Y abrimos a rango diplomático la oficina comercial de la República Popular China en Panamá y la nuestra en Beijing, con rango diplomático. Y manteníamos nuestras relaciones. Eso ocurrió en el 95 y no va a ser hasta el año 2017. Fíjese todo el tiempo que transcurrió, la paciencia de la diplomacia china para mirar estas cosas. Tema que para ellos es fundamental. Y el presidente Varela, con un gran sentido de, digamos, diría yo, de concepto geopolítico y de valor político, abre las relaciones diplomáticas con la República Popular China, cosas que nosotros respaldamos. Aquí fuimos los primeros que dijimos eso, que respaldábamos. ¿Dónde está el error ahora? Que frente a la situación coyuntural que existe en este momento, entre una confrontación de la naturaleza que hay entre los Estados Unidos y China, la República Popular China, Rusia, y este replanteo del mundo, es imprudente, para decirlo menos, que se abra una embajada de la República Popular China frente al Canal de Panamá. No es que es un problema de soberanía. Voy a quitar ese cuento de que esto es un problema de soberanía. Sí. No. Es un problema de geopolítica. A ver, si es así, ¿por qué tenemos a la embajada norteamericana en Clayton, que era una base militar? Pues, ¿por qué no vamos a protestar allá? Pues tenemos el Vaticano, tenemos Rusia, en bases militares norteamericanas, tan panameñas, que por eso están allá. Porque es el acto soberano de la República de Panamá, no de los Estados Unidos, el que le entregó a Estados Unidos y le entregó al Vaticano y le entregó a Rusia los territorios para hacer eso. Igual correspondencia hace ellos con nosotros. En este caso en particular de la República Popular China, es una provocación innecesaria tener a la República Popular China frente al mar, en reto al país
al cual nosotros tenemos un tratado de neutralidad y que permitió y nos ayudó en el desarrollo de nuestro proceso de transferencia. Usted deberá recordar, y le recuerdo a Pérez Valladares porque ayer lo oí decir, que la enmienda de Conchine permite la intervención unilateral de los Estados Unidos en Panamá. Eso no es cierto, don Ernesto Pérez Valladares. La enmienda de Conchine fue reformada por la carta que el presidente Carter envió al Senado de los Estados Unidos, que se convirtió en parte de los tratados Torrijos-Carter, para que no fuera la interpretación unilateral de los Estados Unidos la que podría hacer una intervención. Y la posición oficial la expresó el presidente Carter en Panamá en 1999, cuando Mireya Moscoso recibió el canal, al decir que solo la intervención solicitada por Panamá podría tener a los Estados Unidos aquí. Es más, de hecho, la intervención militar que se dio en 1989 no se hizo bajo el amparo de la enmienda de Conchine, fue unilateral de los Estados Unidos. No está en el espíritu de los tratados de neutralidad. Entonces, lo que pasa es que en este momento, en esta guerra mundial que hay de comercial, es imprudente, porque los Estados Unidos es un aliado de nosotros. Y porque además, parte del problema que hay es de un temor de los Estados Unidos al espionaje. No se crea que solamente el espionaje local. No es el Consejo de Seguridad nuestro. Es el espionaje al control de comunicaciones importantes de los Estados Unidos, que es nuestro aliado. Y que China también es nuestro aliado. Entonces hay que jugar, este es un juego de grandes ligas. Este no es un juego de... Este es el problema, simplemente. No es un problema de soberanía, de que a quién le vamos a clavar banderas estos que quieren clavar banderas, ellos fueron en los procesos antes de que los gringos estuvieran a pelear contra los americanos. No, las generaciones nuestras nos enfrentamos a ellos. No es levantando un falso nacionalismo. Es entender la complejidad geopolítica del mundo. Y estar acusando a Nulfo Arias o estar acusando a Omar Torrijos son idioteces, porque ambos dirigentes, tanto el doctor Arnulfo Arias en su época, fue forjador de la conciencia y de la nacionalidad panameña. Pudo estar en contra o no de los tratados Torrijos-Carter, él tenía todo ese derecho. Omar Torrijos pasó a la historia, ambos, tanto Torrijos como Arnulfo Arias, pasaron el veredicto de la historia, ellos están por encima de los juicios que nosotros podemos hacer de ellos ya la historia absolvió y le ha dado el reconocimiento del papel que ellos jugaron en la vida nacional. Me parece una tontería estar discutiendo que no hables de Omar porque hablas mal, no. Y yo fui asesor general Torrijos, fue su amigo personal, trabajé con él como miles de panameños y pienso que Omar hubiera entendido esto perfectamente bien y tengan la plena seguridad, conociendo la diplomacia de la República Popular China, que no creo que los chinos quieran meternos a nosotros en un problema de esta naturaleza. De hecho, con mal paso. Ellos no quieren hacer eso. La República Popular China, e incluso, está en el proceso de negociar con los Estados Unidos. Ellos son exquisitos en la diplomacia, les decía yo a ustedes ayer. Entonces, no estamos inventando falsos nacionalismos, porque la embajada de los Estados Unidos está en Clayton. A ver, ¿por qué no vamos a clavar banderas allá? Pues eso es tonterías. Ese territorio es nuestro. Lo que pasa es que es imprudente. Como no me pareció prudente, por ejemplo, que el primer barco que pasara por el canal de Panamá fuera un barco de la República Popular China. No, y con sede en las Islas Marshall. de tener la sede el primer barco que debió pasar por el canal de Panamá debió ser norteamericano. ¿Y sabe por qué? Porque los Estados Unidos, en el proceso de entregarnos el canal, no nos entregó el canal destruido. Pero en el proceso de transición, los Estados Unidos siempre puso una voz a favor de nosotros para que el mundo comprendiera que la transición la respaldaban ellos. Es un gesto digno de apreciar. Entonces, de lo que yo estoy hablando no es un problema de nacionalismo barato. Es un problema de entender la nueva correlación de fuerzas internacionales que surgen. ¿A nosotros nos interesa ser parte del comercio de la República Popular China? Sí. Lo que nos interesa es que nosotros tengamos una estrategia, no es la nuestra, para bregar con esa, y a ellos les interesa estar en Panamá. Sí. Les interesa nuestra infraestructura para desarrollar su comercio. China, para poder desarrollar su ambicioso plan de desarrollo, necesita comercialización.
lo que en teoría económica se llama la realización de la mercancía, que solo se hace a través del comercio. Claro. Y afortunadamente, nuestra ruta comercial forma parte de la ruta marítima de Rusia, lo que ellos llaman la ruta de seda. Pero también somos la ruta de los Estados Unidos. Es que OEA debe ser un país pequeño cuando está frente a dos gigantes. Actuar con prudencia e inteligencia y actuar con completa coordinación con todas las fuerzas políticas del país. Así fue que nosotros logramos nuestra victoria. Torrijos no negociaba solo. Nosotros llamábamos a la oposición, consultábamos a los expresidentes, consultábamos fuerzas opuestas a nosotros para entender sus puntos de vista. Claro que tuvimos confrontaciones, claro que se exiliaron gente, pero eran tiempos diferentes. Ahora, quiero poner esto en su justa perspectiva, porque estamos haciendo ver como que, y ayer escuchaba a alguien que la política de la chequera de China Popular, eso es caer en una discusión. Banalizar la discusión. Tenemos que entender, y eso es lo grande para nosotros, que el mundo se fija en nosotros, que somos deseados por las grandes potencias, no solamente China, sino necesita de nosotros Venezuela, necesita de nosotros Colombia, necesita de nosotros Ecuador, necesita de nosotros el Reino Unido, necesita de nosotros Canadá, necesita de nosotros México. Eso es una bendición, pero tenemos que actuar con inteligencia, tenemos que actuar con ciertos niveles de consenso internacional y no dejar que ese torpe nacionalismo de que ahora vamos a clavar banderas en Amador porque no queremos a los chinos y porque no clavamos banderas en el corazón de la pobreza. ¿Por qué no clavamos banderas en el corazón de la Camarca para decirle a nuestros hermanos indígenas que lo vamos a rescatar de la pobreza? ¿Por qué no clavamos bandera en el sector agropecuario? ¿Por qué no protegemos nuestra industria de la importación? Esos mismos que importan, que destruyen la base de nuestra nacionalidad, que está en el campo. Eso es la verdad. El otro es demagogia barata. Así que ese irrespeto de unos hacia Arnulfo Arias y de otros hacia Omar Torrijos no entra en este debate. Esto es un debate de otra naturaleza, para bien de nuestro país. Estamos en otras categorías. Bien, termino aquí. Me queda un minuto. El domingo son las elecciones del PRD. Vamos a darle cobertura a ello. Voy a darle algunas cosas que usted debe tener en consideración. Debe ver quién gana y no solamente quién gana, con qué porcentaje gana. Se ha endurecido el discurso de tras bastidores. No hay competencia visual, pero las redes están llenas de odio. Entonces, eso no es bueno. Sí. Vamos a ver cuánta gente va a votar. Vamos a ver la nueva oferta electoral que sale. Vamos a ver cuántos de los que van a reelección ganan y con cuánto ganan, para que ustedes vean si la reelección, la campaña del no a la reelección tiene o no efectividad. Y vamos a ver el papel de los diputados en el respaldo a qué candidato. Si el candidato que tiene la mayor cantidad de diputados ganó, entonces es donde quedó la no reelección. De manera que hay cosas importantes que ver. De ello vamos a hablar el domingo con más detalle. Por de pronto le pido prudencia al analizar este problema. Y no tomemos parte de una guerra que no es nuestra. Nuestra guerra la definimos nosotros, entre todos.